Fe. Mateo capítulo 9, verso 27 al 31. La prueba y la recompensa de la fe. Mateo capítulo 9, verso 27 al verso 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad más grande que tenemos cualquier persona, creyentes o incrédulos, y que el Señor Jesús vino a suplir. Y más que una necesidad, podríamos hablar tal vez de una enfermedad. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús? ¿Cuál es esa necesidad que nosotros tenemos? Tenemos la necesidad de que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos ver a Jesús como realmente es. El Evangelio de Mateo nos habla de Jesús como Rey. Y tal vez para muchas personas esto sea un pequeño detalle, pero para Dios no es esto. La Biblia se trata de Jesús y la salvación que Él vino a dar. Pero la Biblia habla de Jesús como Dios haciéndose hombre, y la Biblia habla de Jesús como Rey. Y probablemente aquí es donde podamos ver que muchas veces las personas podemos no madurar o sí madurar, recibir bendiciones o no recibir bendiciones. Pareciera a veces que podríamos preguntarnos: ¿qué es primero, la fe o primero es la vista? La Biblia dice: no andamos por vista, andamos por fe. Entonces entendemos a la luz de la Biblia que lo que se necesita primero es la fe. Y vamos a ver cómo opera. Y no me voy a enfocar tanto en las personas, en los ciegos. He estado últimamente observando y releyendo y casi dice uno: Señor, tengo que volver a regresar al principio, porque la Biblia se trata de Dios. La Biblia se trata de Jesús. Y generalmente nos enfocamos ¿en quién? En las personas. Y obtenemos grandes ejemplos, pero muchas veces acabamos frustrados porque decimos: yo quisiera ser como ese hombre, como esa mujer, o hacer esto. Cuando más bien tenemos que conocer a Dios, porque Él es el que despierta y suministra la gracia para que podamos tener esa fe. Entonces, pensemos que Jesús en esta mañana te preguntara: ¿crees que puedo hacerte feliz aunque estés lejos de la luz o de la alegría del mundo? ¿Crees que soy capaz de enriquecerte en la pobreza? ¿De fortalecerte en medio de la debilidad? ¿De levantarte de la misma muerte y hacerte fructificar? ¿Crees que soy capaz de darte a conocer a Dios? La respuesta que debe surgir de forma natural pero contundente en nuestro corazón es decir: sí, Señor. ¿Cuál es el propósito entonces? Avivar nuestra fe. Este pasaje se trata propiamente de eso: Jesús y su encuentro con dos ciegos. Jesús y la fe de estos dos ciegos. Pero, como les decía, nos vamos a enfocar en las actitudes, no de los ciegos, sino de el Señor Jesús. Las actitudes que el Señor Jesús tuvo hacia estos dos hombres.
Verso 27 comienza diciendo, pasando Jesús de allí. ¿De dónde venía Jesús? ¿Se acuerdan? Hace 8 días hablamos de dónde salió. De la casa de Jairo. Y acababa de hacer un milagro que podríamos decir es el clímax de lo que el Señor Jesús vino a hacer. Vino a dar vida. Vino a sanar. Primero sana a la mujer del flujo de sangre que estaba rumbo a la muerte, y después termina sanando a la hija de Jairo que estaba muerta ya. Entonces viene el Señor Jesús de allí y dice, le siguieron 2 ciegos. Mateo hace énfasis bastantes veces en esta diferencia, 2 endemoniados, 2 ciegos. ¿Por qué? Porque para los judíos, de acuerdo a la ley, el testimonio de 2 o 3 testigos era contundente y era completamente válido. Entonces Mateo lo que hace es presentar a Jesús como, dice el verso 27, ¿cómo le reconocieron los ciegos? Como hijo de David, el hijo de David. Entonces estos 2 ciegos, imaginen ustedes, porque lo leemos a veces muy muy rápido, pero estos 2 ciegos se juntan a una multitud que venía siguiendo al Señor Jesús. ¿Qué tan grande sería esta multitud? A veces era de miles, a veces solamente, por decirlo de una manera, solamente de cientos. Pero fíjense en algo, la Biblia no dice que estos hombres nacieran ciegos desde su nacimiento, fueran ciegos de su nacimiento, sino se habla de 2 personas que han perdido la vista, porque en el Medio Oriente la ceguera era común. Dice uno, caray, era muy común por varios factores, principalmente 4, y los pongo ahí. Los rayos del sol, la intemperie, había mucho polvo que producía muchas veces eso, lastimaba los ojos, quemaba, el deslumbramiento del sol constante. A veces era por mala higiene. Ustedes recuerdan las condiciones, no había agua. La verdad es que las personas generalmente pasaban muchos días sin bañarse, y tal vez lo más que podían hacer era lavarse las manos y lavarse los pies. No era muy fácil, a veces se ungían con aceite pues para refrescarse y quitarse un poco a veces pues el humor. Estaban en sus jugos, ¿no? Pero también había, a veces les llamaban así, nubes de moscas. Y las moscas muchas veces producían infecciones en los ojos y las personas perdían la vista. Pensemos en esto. Y les invitaría, tápense sus ojos lo más que se pueda. No se los aprieten, después cuando los abran se van a deslumbrar. Nada más tápense los ojos y hagamos un ejercicio de 3 segundos, de 5 segundos, y piensen ustedes. Los que son contadores, ¿podrías hacer registros contables? ¿Alguna declaración fiscal? ¿Leer tu ley para actualizarte? Los que trabajan en ventas, ¿podrías presentar a un cliente, ir a visitar clientes, llevar tus productos y andar tocando, andar llevando tus productos para venderlos? Las personas que trabajan en una oficina o los que estudian, imagina subir las escaleras de tu trabajo sin poder ver. ¿Cuánta gente le gustaba caminar al lado de un ciego? Encontramos que son 2 ciegos y están juntos, pero no encontramos a nadie a su alrededor. No vemos que alguien los esté cuidando, les esté suministrando nada, ni atendiendo sus necesidades más básicas. Piensa tú si podrías, si trabajas y usas el auto, podrías tú andar manejando. Y si tú respondiste a la mayoría de estas preguntas con no, entonces, ¿cómo te sostienes? ¿Cómo o de dónde obtendrías el dinero para sostenerte, para alimentarte? Ya ni siquiera para comprar un poco de ropa o para llevar a tu casa.
porque muy probablemente ni siquiera te alcanzaría, y la mayor parte de las veces era tanta la pobreza que las personas invidentes terminaban pidiendo limosna. Ahora piensa cómo irías al baño, cómo te bañarías. Físicamente estamos hablando de algo tremendo. Perder la vista es algo de las cosas más terribles que yo creo que podemos imaginar. Si quieres destapar tus ojos. Ahora piensa si físicamente la falta de vista te lleva a lo que quería es que pudieran ponerse en los zapatos de estas personas, a desesperarte y decir, ¿qué hubiera hecho yo? No en la ciudad, en el Medio Oriente, sin agua, sin trabajo, sin comida, pero además con esta carencia física. Ahora trasládalo al área espiritual, la ceguera espiritual. ¿Qué pasa con las personas que no pueden ver a Dios? ¿Qué pasa cuando tú no puedes admirar lo que Dios está haciendo, el proceso en el que estás caminando en el tiempo de Dios? Las moscas, ¿qué produjo la ceguera? Dijimos factores físicos, pero hagamos un paralelo. Cuando se habla de las moscas, en la Biblia encontramos que muchas veces se hablaba del príncipe de las moscas, ¿no? Un principado demoníaco. ¿Y qué es lo que hace el diablo para que uno pueda dejar de ver a Jesús? Engaña tu mente. ¿Cuáles son los engaños que el diablo pone en nuestra mente que nos impiden ver a Jesús como rey? Porque es a lo que Mateo quiere llevar a la audiencia. ¿Qué te impide ver a Jesús como tu Salvador? ¿Qué es lo que el diablo te roba? Tu identidad. ¿Identidad de qué? Básicamente, de hijo de Dios. ¿Sí? No puedes comprender qué significa ser hijo de Dios, aunque lo sepas, te puedas aventar una clase de lo que significa ser hijo de Dios, haber nacido de Dios, pero no lo puedes ver, no lo vives, no lo sientes, no lo experimentas, y entonces estás ciego a quién es verdaderamente Dios como tu Padre. Pero también el diablo intenta, a través de engaños, robarnos la identidad de quién es Dios. Hace algunos días platicaba con Laura y le decía, 2003, estaba saliendo de un trabajo y estaba entrando en otro trabajo, y yo decía, Dios me llamó a algo. Y pasamos dificultades, pero yo decía, tengo fe, sé que estamos en un proceso. Pero empezaron a pasar muchas cosas, y llegó el momento en que yo pensé, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios está dejando que pase todo esto? Porque llegó el momento en que te viene la culpa de lo que eras antes de Cristo, y te vienen pensamientos de todo lo que has hecho en Cristo. Y como Pedro dices, yo creo que me voy a regresar porque no creo, ¿verdad? Y piensas que Dios, ¿qué? Te deja atrás. Dios, mira, ya se cansó de ti. O sea, mira, es que ya te di muchas oportunidades y de veras es que contigo no se puede. Y dice Dios, mira, quédate ahí te dejamos y síguele como vas. Y piensas que Dios ha dejado de ser fiel en cuanto a su propósito y en cuanto a su diseño para con tu vida. Y entonces intenta robarte esa identidad en cuanto a la relación y cómo te relacionas con Dios. Dejas de ver a Dios, dejas de entender la Biblia. Vienes a la Biblia y lees, les ha pasado, abres la Biblia, lees y no sabes qué dijo. Ah, no, sí, habló de dos, ¿verdad? Sí, no, pues dos ciegos. Hay que tener mucha fe en Dios, porque ellos tuvieron fe en Jesús, y entonces Jesús abrió sus ojos y ellos fueron felices, y entonces dieron testimonio de Jesús. ¡Qué bonita enseñanza! Pues sí, podríamos decir, vamos a orar, y se acabó. ¿Pero eso produjo fe en ti? ¿Eso cambió en este momento tu corazón? Cuando entonces empiezas a ver cómo llegaron a esa ceguera, por engaños.
¿Cómo se puede llegar a ser ciego cuando caes en el engaño del enemigo? Infecciones en los ojos, una falta de higiene. ¿Qué es lo que contamina nuestro corazón, nuestra mente? Generalmente puede ser la televisión, malas compañías, conversaciones. Mira, podremos sintetizarlo, resumirlo. Cuando tú te vuelves indolente hacia el pecado. Cuando estás tú sensible hacia lo que es pecado, te abandonas a Jesús y le dices, Señor, necesitas limpiarme. Y vienes a la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios decimos, es que la palabra de Dios renueva nuestra mente. Y dices tú, ¿pero cómo? No, es que mira, empiezas tú como a cambiar tu forma de pensar. Bueno, sí, a grandes rasgos sí. Pero la forma así, muy clara, muy objetiva es, deja de pensar y solamente haz o piensa lo que Dios dice. No disertes, no pienses en que es que yo creo que mira, porque entonces a lo mejor los ciegos lo que hicieron y entonces yo debo de tener una fe porque... No disertes con Dios. A lo que Dios le llama que es malo, eso apártate de él. Lo que a Dios le desagrada, lo que sabes que le ofende a Dios, eso tienes que dejar de hacerlo. No pienses, mira, voy a intentarlo, no. ¿Cómo baja uno de peso? Mira, no intentes, nada más quítate el pan, quítate los lácteos y trata de hacer un poquito de ejercicio, camina, así de fácil. Es que cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Porque no estás arrepentido. Porque cuando tú ves el pecado y a dónde te lleva el pecado y observas que hay gente que pierde la vista por la diabetes, hay gente que pierde los riñones, hay gente que fallece porque se descompuso su cuerpo, porque a veces uno transgrede leyes naturales. En ese momento, cuando Dios te da convicción de pecado, en ese momento, ¿qué haces? Le das la espalda al pecado y te vuelves a Jesús. Entonces tiene uno que cambiar y ser lavado por la palabra de Dios. ¿Cómo? Dejando de pensar. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nuestra justicia no es la justicia de Dios. De manera que entonces necesitamos solamente ser guiados por lo que Dios dice. Sin pensar, sin tener opción B, opción C, opción C.2, C.3. No hay opciones, solamente hay la palabra de Dios. Y el medio ambiente, el sol, el polvo se producía y dañaba los ojos. ¿Qué nos daña? ¿Qué nos roba la atención de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Lo que ofrece el mundo. ¿Qué te ofrece el mundo? Te ofrece aparentes placeres. Despierta tu sensualidad, pero eso endurece tu corazón. Te da falsas expectativas. Mira, lo puedes hacer más fácil. Mira, no necesitas hacerlo a la manera de Dios. Mira, mientras no le hagas daño a nadie, vive tu vida. Puedes hacerlo mejor sin Dios. Puedes ser feliz sin Dios porque Dios te quiere robar tu vida. Cuando Cristo es realmente la vida. Es Cristo solamente la única persona que puede darnos la vida. Entonces, cuando entendemos que la ceguera física que tenían estas personas se puede entender también como el resultado de una ceguera espiritual, porque el hombre es integralmente, no solamente físico, no solamente espiritual, sino las dos naturalezas. En ese momento, entonces, necesitamos ver quién es Jesús. La única manera para ver la realidad de Jesús es nacer de nuevo. ¿Para qué vinieron los ciegos a Jesús? Respuesta: para recibir la vista. ¿Por qué vinieron a Jesús? ¿Por qué usaron ese título? Ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Por qué ese título? La misericordia, ¿qué es? Esa palabra misericordia significa que no tienes nada que ofrecerle a Dios, que eres un pobre, que no hay manera de acercarte a Dios más que por su sola misericordia. Pero el acercarte a Dios hace que Dios, al ver tu condición, tu miseria,
las cosas que te hacen sufrir, Dios no las deja pasar por alto. Dios asimismo se ve obligado a ayudarte, a salvarte. Entonces le dicen, ten misericordia, es sálvanos, no me pidas nada porque no te puedo dar nada. Sálvame, ayúdame. Entonces, ¿cómo se está revelando a Jesús aquí? Como el Rey, como el soberano, pero también como el Dios de misericordia. ¿Cómo puedes acercarte a Cristo en este momento? Porque estás bien, porque eres bueno, porque tú eres el más espiritual. Mira, tal vez tendrías que decir, Señor, estoy igual que estos ciegos, o estoy peor que estos ciegos y me parezco más a los ciegos de Jerusalén, a los fariseos, a los religiosos que dejaron de verte por ver sus propios conceptos religiosos. Entonces le dicen Hijo de David, es un título mesiánico. ¿A qué se refiere este título? La esperanza de Israel, Salmo 146, voy a leer, 146, verso 8, la esperanza de Israel es que un día vendría Dios. Dice así, Salmo 146, verso 8, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Cuando viniera Jehová, ¿qué haría? ¿Daría vista a los ciegos? Levantaría a los caídos. ¿Y qué? Amaría a los justos. Isaías capítulo 29. ¿Qué pasaría el día que Dios viniera a este mundo? El día que el Mesías, el Hijo de David, viniera a este mundo. Isaías 29, 18. Dice así, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Qué pasaría el día que Dios viniera? Los sordos oirían las palabras de Dios, y los ciegos verían en medio de la oscuridad del mundo, en medio de las tinieblas de este mundo. Isaías 35, 5. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 42, 7. Esto es lo que pasaría ¿cuándo? Cuando viniera el Mesías, el Rey de Israel. Y dice así, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Verso 18 del mismo capítulo dice así, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Qué entonces están diciendo? Regreso a Mateo. ¿Qué están diciendo los ciegos? Están declarando, Dios ha llegado. Hasta antes, en el Antiguo Testamento, si ustedes observan, no hay sanidades de personas ciegas. Hasta que el Mesías, hasta que Jehová, hasta que Dios viniera, hasta ese momento serían abiertos los ojos de los ciegos. Hasta ese momento. Entonces, el primer punto fue el rey y los dos ciegos. Segundo punto, ahora la petición de los dos ciegos. ¿Qué hicieron? Los ciegos se acercan a Jesús. ¿Cuántos kilómetros, cuántas calles, cuántas casas caminaron siguiendo a Jesús? No fueron ciudades porque estaban dentro de Capernaum. De la casa de Jairo al lugar donde el Señor Jesús se hospedaba, dice la Biblia, fueron siguiéndolo. ¿Y cuál fue la forma de llamar la atención de Jesús? ¿Cómo se acercaron estos ciegos al rey? ¿Qué dijeron? Llegado a la casa, vinieron los ciegos. Imagina todo el camino gritando. ¿Alguien les ayudó a los ciegos? ¿Alguien se paró y le dijo, oye Señor, mira, ¿a alguien le interesaban los ciegos? ¿Te das cuenta la condición indolente de la sociedad?
Y tú dices, ay, pero es que tampoco el Señor Jesús se detuvo, ¿no? O sea, yo diría, Señor, te están gritando, ve el escándalo que te están haciendo, detente. Y Jesús aparentemente no les hace caso. Llegan a la casa, ¿cuál fue la petición? ¿Qué querían? Que les diera la vista. Dice, llegados a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, hasta que llega a la casa, espera que ellos se acerquen. ¿Qué es lo que cuál fue la actitud del Señor Jesús? Señor Jesús, ya lo vimos como soberano, como rey. ¿Qué más? Como misericordioso, ¿sí? Como el rey, como Dios viniendo a la tierra, al mundo, a abrir los ojos para que los hombres pudieran conocer a Dios, para que los hombres pudieran ver a Dios. Pero ahora vemos a Jesús, ¿cómo? Como alguien que toma su tiempo para desarrollar la fe en estos hombres. ¿Por qué a veces oramos y Dios pareciera que nos está tardando? ¿Qué estaba buscando el Señor Jesús? Que los ciegos se acercaran. ¿Qué es lo que busca el Señor Jesús cuando estamos nosotros en oración y cuando nos pasa por una prueba? Que nos acerquemos a Él. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Está esperando que te acerques a Él. Si tú estás en la condición de estos ciegos, Señor, es que no veo, no entiendo, no escucho, no puedo, parece que no puedo acercarme ni a tiendas, puedo acercarme a ti. ¿Qué espera el Señor Jesús? Que lo busques. Que vengas y lo busques. ¿Qué más hace el Señor Jesús? Prueba la fe. Prueba la fe de los ciegos. ¿Cómo probó? Ellos venían así como muy firmes. Señor, ten misericordia de nosotros. Pero Jesús espera y le dice, ¿crees? A ver, ¿de verdad creen que puedo hacer esto? ¿Cuál es la respuesta que tendrías? ¿De verdad sigues creyendo en Jesús como el primer día? ¿O ya tu fe ha menguado? Cada uno debe ser sincero. Si tú crees que estás muy bien, o si estás caminando muy bien, bendito sea Dios. Pero la mayor parte de las veces nos vemos que subimos y bajamos, y subimos y bajamos, y vemos la condición de nuestro corazón. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? ¿Creen que puedo hacer esto? ¿Qué dijeron ellos? Sí, Señor, sí, curios. Es una vez más una profesión de cómo ellos creen en su identidad. ¿Quién es Jesús? Y entonces dice que Jesús, ¿qué hizo? Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Les tocó los ojos. Hay que perseverar. El Señor Jesús está al tanto de nuestra necesidad y el Señor Jesús está decidido a tocar nuestro corazón para abrir nuestros ojos. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Desobediencia es desobediencia. Él dijo, no lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué los llevó hasta la casa? Algunas personas decían, es que ya lo que menos quería el Señor Jesús es seguir teniendo conflicto con las personas religiosas y estaba probando su fe. Pero les dice, ya miren, no le digan a nadie. Y ellos van y comienzan a hablar. En cierto sentido, es un buen ejemplo la pasión que se despierta cuando te encuentras con Jesús y lo que deseas hacer, ¿qué es? Cuando ves a Jesús, quieres hablarle a la gente. En ese sentido, dice uno, es que Señor, ¿cómo podrían callarse? Escucha, ¿cómo podrían callarse si les has dado la vista? Ahora esa es una expresión muy bonita, pero ahora te pregunto, ¿por qué entonces nosotros no hablamos de Jesús? La respuesta más lógica es porque no lo estamos viendo.
Porque a lo mejor lo hemos visto, pero esporádicamente. Porque a lo mejor lo hemos visto, pero no lo hemos visto en su realeza. Jesús es un buen amigo, Jesús es buena persona. Damos características que quedan bien con el mundo de quién es Jesús, pero no lo veo realmente en esa majestuosidad como rey, a quien yo le debo honra, a quien yo le debo respeto y a quien le debo obediencia. Porque si hay algo que los cristianos no hacemos, ¿qué es? De verdad, no obedecemos. No obedecemos a Dios. Dios dice, haz esto. No, Señor, pero tú no sabes cómo es la gente. Híjole, imagínate si Jesús hubiera dicho eso de nosotros. No, estaríamos en el infierno. Por lo menos yo estaría en el infierno. Ni siquiera estaría vivo. ¿Qué pasaría si Jesús actuara y tratara como nosotros tratamos a las personas? No, ni siquiera digo que les tratemos mal o que los maldigamos, sino que no les haces caso. ¿No? Están re mal, pero pues allá ellos, ¿no? Aguas con que se metan porque mando que descienda fuego del cielo. Porque el Señor Jesús dijo, cosas mayores que estas harán. Y entonces, ¿cómo se conduce uno? Somos las personas más desobedientes. Ahí se ve que no hemos visto a Jesús, no estamos viendo a Jesús como quien realmente es Él, es el Rey, el Hijo de Dios. El Rey, el último punto, lo que estamos viendo, el Rey cura a los ciegos. ¿Qué podemos esperar entonces en esta mañana acerca del Señor Jesús? Que Él, ¿qué? Cure nuestra ceguera. ¿Y eso no te emociona? Porque si tú ves, vamos a ser como estos ciegos, pero a nosotros ya Jesús no nos dice, no le digas a nadie. ¡Shh! ¿A nosotros qué nos dijo el Señor Jesús? Ve y predícales. Entonces va a ser de una forma natural, como consecuencia, que vamos a salir a la calle y vamos a poder decirle a las personas, ¿sabes? He visto, no como Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Vamos a poder decirle a la gente, hemos visto al Rey de los judíos o al Rey Salvador. Y podremos decirle las cosas que el Señor Jesús nos ha permitido ver de Él. ¿Qué te permite ver Jesús de Él el día de hoy? Si no alcanzas, dile, déjame ver tu realeza. Porque si tú ves la realeza de Jesús, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese Rey ahora vive en ti. Y entonces, ¿quién puede hacernos frente? ¿El pecado? ¿El enemigo? Porque mucha gente le dice uno enemigo y salen para el otro lado. No hay que hacer cosas que no nos manda el Señor, pero no debemos de tener miedo. ¿Cuál es la enseñanza? La manera en que Jesús trata la fe, ayer o en ese momento como hoy, ¿cómo fue? ¿Cómo trató Jesús la fe? ¿Cuál fue la actitud? ¿Probó? ¿Purificó? ¿Paciencia? Y fortaleció conforme a tu fe. La medida de la fe entonces es de acuerdo a si yo tengo mucha fe, Dios va a hacer muchas cosas en mi vida. No, porque si fuera así, híjole, creo que no me alcanza a lo mejor para mucho. No se trata de mi fe, porque mi fe no logra nada. Lo maravilloso es que se trata de la grandeza de Cristo. ¿Cómo entonces opera la fe? Cuando yo creo, y como creo, me acerco a Jesús. Yo creo que Jesús puede cambiar mi corazón, puede abrirme los ojos. De verdad, hermanos, cuando uno cae en un momento de depresión, de tristeza, que se levanta uno y dice, wow, otro día, y le dice al Señor, ¿no hay manera de un trámite de abreviar el camino? Cuando uno se levanta y dice, híjole, Señor, perdón, pero
cuando ves gris, cuando ves oscuro, cuando no encuentras la luz. Y en ese momento el Señor te aparece y te permite ver su amor hacia ti. Y que tiene un propósito. Y que dice la Biblia, Él está trabajando y está preparando un lugar para nosotros. Y el Padre está trabajando en nuestras vidas, a través de nuestra vida. Y nosotros, lo que estamos viviendo es algo que Dios preparó para seguir transformando, para seguir trabajando en nuestras vidas y para que trabajemos para Dios. La forma de pensar cambia. Y entonces ya no hay colores grises. Uno vuelve a despertar. Entonces, ¿de qué se trata? De producir lo que Jesús quería producir en ellos cuando les preguntó, ¿creen que puedo? ¿Por qué lo hizo? Para producir en ellos fe en Él. ¿Por qué está el Señor a veces esperando y a veces nos deja y nos prueba en la paciencia? ¿Por qué? Porque Él quiere producir en nuestro corazón fe. ¿Hacia quién? ¿Hacia mí? ¿Hacia la gente? Hacia Jesús. Hermanos, no se cansen. Hay consuelo, hay esperanza. Puedes estar pasando tribulación. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue confiando, porque la multitud a lo mejor no se interesa en ti. A lo mejor para la gente estás ciego y estás bien mal, no les interesa. Pero para Cristo, para el Señor Jesús, eres importante. A Él sí le interesas. ¿Qué tan malo fue estar ciego? Es malo si Jesús no está cerca. Sin Cristo, estar ciego, no hay esperanza. Pero la buena noticia es que Jesús está cerca. ¿Qué dijo el Señor Jesús? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Quien abre la puerta, entonces es dichoso. 2 ciegos. ¿Cómo estás tú? 2 ciegos viniendo al encuentro de Jesús. ¿Estás dispuesto a venir? Los ciegos rogaron y clamaron al Señor Jesús. ¿Estás dispuesto a rogar? Mira, velo así. No tenemos mucha opción. El mundo no tiene opción. Pero nuestra opción, que es una, es Cristo y es victoria. Los ciegos fueron probados en su fe. Jesús probó la fe de los ciegos. Puede ser que hoy nos estén probando. Pregúntale al Señor. Vamos a orar para que Jesús abra nuestros ojos, para que el Espíritu Santo pueda alumbrar nuestro corazón. Pero sigue rogando, porque el Señor Jesús sí escucha. El Señor Jesús sí oye. No pierdas la esperanza. No pierdas la fe. Recupera esa fe que tenías hace algunos años. Y piensa en qué momento fuiste engañado, en qué momento te cegaste, qué pecado te cegó. El engaño del enemigo. La ceguera es incredulidad. La ceguera es ignorancia hacia Dios. Pero el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo nos fue dado para alumbrar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, observa que Jesús a veces prueba la fe. Sigue adelante. Sigue adelante. No vas a quedar postrado. No vas a perder. No se ha terminado el propósito de Dios en tu vida. Busca a Dios. Sigue adorando. Al final, en 1000 años, en 10,000 años, te vas a acordar de este día y te vas a acordar de tus problemas. Y sabes, no van a significar nada, porque vas a recordar cómo Jesús una vez más te sacó adelante. Cómo el Señor Jesús una vez más te abrió el entendimiento y una vez más te tomó de la mano y te sacó, no por tus buenas obras, sino porque lo buscaste,
porque estuviste a sus pies, porque rogaste. Entonces, no se trata que digas, tengo mucha fe y tengo más fe que esos ciegos. Se trata de la grandeza del Señor, que hoy sigue siendo el Rey. Solamente reconócelo como tu Rey. Solamente ríndete delante de Él. Piensa, de verdad piensa. Él está delante de nosotros. El Señor Jesús está atento. Sus ojos están atentos a tu corazón, sus oídos están atentos a tus palabras. Ya no estés triste. No dudes. No dudes. Jesús es fiel. ¿Qué crees que puede hacer contigo? Es en ese sentido. Cada uno tiene un reto. Las mujeres es diferente a los hombres, los padres es diferente a los hijos, y cada uno como hijo de Dios, como mujeres, como jóvenes, como mamás, si estamos aquí es porque Dios sigue teniendo un propósito y está haciendo una obra en nuestras vidas. Entonces, ¿estás dispuesto a venir a encontrarte delante de tu Rey? No delante de una persona, delante de tu Rey. Considera esto. Cierra tus ojos. ¿Qué es lo que Jesús espera de nosotros? Que lo consideremos como el soberano, pero también en su misericordia. El Señor Jesús tiene misericordia. ¿Qué te está haciendo sufrir? ¿Qué te puede hacer llorar en este momento? Él lo sabe. Y Él va a actuar. Preséntalo. Entrégaselo. La fe se trata de entrega. La medida de nuestra fe se trata o es equivalente a la medida de la entrega que tengamos hacia Jesús. No seas demasiado fuerte. Cree en la fuerza de Jesús. ¿Estás dispuesto a venir ante Jesús? ¿Estás dispuesto a perseverar rogando ante el Señor Jesús? ¿Estás dispuesto o tienes el ímpetu que tuvieron aquellos hombres ciegos? No tenían nada, no tenían nada que ofrecerle a Jesús. No tenían a nadie a su lado. Un ciego guiando a otro ciego, los dos ciegos caminando. Intenta salir de este lugar cerrados tus ojos y mínimo te vas a tropezar. Y por muy desarrollados que estén tus oídos, no vas a poder. Probablemente puedas caerte, te vas a lastimar. Y tal vez puedes decir en este momento, no sabes cuántos tropiezos llevo. No sabes que he caminado en medio de la oscuridad. Y a veces he clamado y parece que Jesús no me responde. Y tal vez digas, mira mis rodillas sangrantes porque me he caído, me he descalabrado. La respuesta es, ven a Jesús. Él te abrirá los ojos. Él va a abrir y va a alumbrar los ojos de tu corazón, porque Jesús quiere que lo veas. Eso es lo maravilloso. No vas a pedir algo que no tienes que convencer al Señor Jesucristo. Déjame verte. Mira, eso va a ser bueno para mí. Mira, eso me va a ayudar. Mira, eso creo que puede ayudarte a ti. No es necesario, porque el corazón revelado del Señor Jesucristo a través de su palabra es este: quiero que me veas, quiero que te encuentres conmigo, quiero que me conozcas. Y a lo mejor a las personas no ha habido alguien que pueda ayudarte, o peor, que no quiera ayudarte. Tal vez has ido a decirle a las personas, me siento así, me siento confundido, estoy frustrado, estoy lleno de confusión, estoy traumado, no entiendo por qué mi vida fue así, no alcanzo a ver la gloria del Evangelio, no alcanzo a ver la gloria de Cristo.
Parece que mi vida cada vez es más oscura, parece que voy perdiendo, parece que todo se acabó, mi vida está arruinada. Es el momento entonces de venir y decirle a Jesús: la gente y el mundo no están junto a mí y nadie me quiso ayudar. Pero sé que tú, y esta es la fe, sé que tú quieres ayudarme. Sé que tú tienes misericordia. Sé que tu misericordia puede levantarme, puede abrir mis ojos y podré ver tu gloria y podré caminar contigo y podré seguirte y podré salir sin tropiezo. Y no solamente saldré al mundo feliz por verte, sino que podré decirle a la gente: miren a mi Rey. Y podré decirle a la gente lo hermoso que es tu santidad, lo hermoso que eres tú, lo hermosa que es tu misericordia, lo hermoso que es tu amor hacia mí, tu paciencia, lo hermoso que eres tú en esos momentos donde parece que ya se acabó todo. Cuando la gente te da la espalda, recuerda que Jesús sigue estando pendiente de ti y te está esperando y quiere que vengas y estés a solas, porque ahorita saldrás de aquí y a lo mejor estamos juntos y estamos felices, pero cuando llegues a tu casa, en ese momento recuerda, busca el rostro del Señor, busca el rostro del que te ama, busca la mirada de Jesús, que es una mirada tierna, es la mirada de alguien que dice: me duele verte que te caigas. Hace algunos años yo veía cuando se caían los niños y me daban ganas de llorar. Me daban ganas de llorar ver cómo se raspaban, se golpeaban. Ahora imagina a alguien tan amoroso y tan bueno como Jesús. Él ha visto tus caídas. Él ha visto cómo te has extraviado. Él ha visto los tumbos que has dado. Él ha visto tus momentos donde no ha habido luz. Y sabes una cosa, Él ha estado allí y Él te ha escuchado. Y si estoy aquí, te digo esto es porque lo he vivido. Y te puedo decir que la Biblia funciona. Y te puedo decir que Jesús responde. Y que Jesús sí toca nuestros ojos. Y que Jesús sí toca tu corazón y toca nuestro corazón. Y nos permite ver. Y es Jesús quien puede avivar tu fe. Es Jesús, si hoy le ruegas, el que tocará tu corazón de una manera que comenzarás a ver la fe avivándose y otra vez renovándose, y podrás ver su gloria, podrás ver cómo su misericordia se mueve y podrás caminar. Tu fe puede ser temblorosa, pero responde: sí, Señor, creo en ti. Arriésgate. Y te digo esto porque humanamente parece un riesgo, aunque no es un riesgo realmente. Es el acto más seguro, abandonarnos a Jesús. Acepta el desafío, camina, sigue a Jesús. Sigue a Jesús, porque no hay límite para Él. Él va a cumplir su obra en tu vida. Habla con Él por estos momentos. Adórale ahí en tu lugar. Confía.